Hola Andrea, ¿estás por ahí? Ya, ya. Karina. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Aquí estamos volando porque estaba terminando un curso con Banco Estado y de ahí me vengo directamente a mi casa porque si no sería muy tarde la venida para acá, como el curso termina tarde, así que hoy estamos en la casa. En sala de espera, sí. Esperemos un ratito más. Ya, bacán. Falta todavía. La gente conectada. Déjame ver cosita. Y los inscritos. Ya, voy a dejar ingresar. Vamos a hacer. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos a que se conecte más gente para comenzar la charla. Unos 2 minutos.
Buenas tardes. Bueno, en honor al tiempo vamos a partir porque la charla es extensa, así que ahí se irá uniendo gente a través de que vaya avanzando la capacitación. Bueno, me presento, yo soy Andrea Holguín, asistente ejecutiva del Centro de Negocios de Santa Cruz. No les voy a contar cuáles son los principales servicios que presta el centro. Son asesorías técnicas individuales, detalladas, confidencial y de alto valor, diferentes capacitaciones en materia interempresarial, acceso a productos y servicios financieros de investigación aplicada de negocio y mercado, vinculación y articulación con el ecosistema productivo local. Los invitamos a que sigan participando en nuestras próximas charlas. Bueno, esta semana tenemos el 5 a las 11 de la mañana, charla de difusión de servicio del centro en Lolol. A las 4:30 tenemos en Pichilemu. El 6 de mayo a las 6 de la tarde tenemos cómo diseñar tu logo. Y a las 11 de la mañana tenemos cómo declarar IVA sin morir en el intento. Bueno, para las personas que quieran participar en las charlas que acabo de mencionar o necesiten asesoría o alguna consulta o necesiten contactarnos, lo pueden hacer a través de este número telefónico que aparece acá. Este número también tiene WhatsApp, así que pueden llamar o escribirnos. Y acá está el correo también donde nos pueden preguntar o si necesitan asesoría, nos pueden contactar. Todas nuestras capacitaciones las pueden encontrar en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal YouTube, en donde pueden revisar las diferentes charlas y capacitaciones que hemos tenido a través de todo el tiempo. No. Karina, ¿estás por ahí? Siempre, aquí estoy. Ahora los dejo con Karina Zúñiga, la que va a dictar la charla de hoy, que es contabilidad para emprendedores. Muchas gracias por participar y los dejo con Karina. Gracias, Andreita. Gracias a todos. Bienvenidos. Bueno, como bien dijo ahí representadora, ¿cierto? Mi nombre es Karina Zúñiga, soy contadora auditor. Andreita, ¿me dejas compartir? Porque no puedo compartir, ¿ya? Mientras me presento. Soy contadora auditor y también, bueno, tengo una empresa de contabilidad donde llevamos varias empresas de contabilidad, empresas finalmente en la parte contable y lo apoyamos con todo ese proceso. Así que gracias a los que se conectaron, son poquitos, pero de a poquito se van a ir siempre entrando más. Ahí a Francisco, a Carlos, a Paula, a JD. Gracias, JD, por prender tu cámara. Ya sí los conozco un poquito más y sé de ustedes. Si quieren prender su cámara, no tengo ningún problema. Si no la quieren prender, tampoco. No se preocupen, pero si la quieren prender, genial, porque así nos vamos conociendo un poquito más. La idea es conocerlos también, saber de ustedes. Ahí a los tres que están conectados, Jairi, Francisco y Carlos, me gustaría que me escribieran en el chat a qué se dedican, por qué también les interesó esta charla, un poquito porque yo así doy algunos tips que les puedan servir en su emprendimiento. Así que escríbanme en el chat ahí mientras de dónde nos están viendo, a qué se dedican específicamente y por qué les interesó la charla, para yo también ponerlos de ejemplo de alguna manera en esta charla. ¿Ya? Contabilidad básica, entonces, para emprendedores. Andreita, ¿me puedes confirmar si es que no me quedo pegada yo? ¿O se escucha bien, cierto? Te quedaste pegado un rato. Ya, me quedé pegada. ¿Pero ahora estoy bien? Sí, ahora sí. Ya, bueno, ya, buenísimo. Entonces, ahí, para los que no... ahora sí, parece que ya no estoy tan pegada. Estaba un poquito pegada y tenía el internet un poquito lento. Pero nuevamente, mi nombre es Karina Zúñiga, soy contadora auditor. La idea de esta charla es poder hacerla muy interactiva y que ustedes puedan aprender. La idea es que ustedes se presenten ya en el chat. Ahí Jade me dice que no se entendía nada. La idea ahora es que se presenten en el chat, me digan de dónde nos están viendo, por qué les interesó esta charla y si tienen algún emprendimiento o no, para poder yo también tomar algún ejemplo que les pueda servir a ustedes y que ustedes lo pongan en práctica, ¿cierto? Porque esa es la idea de estar 2 horas de su tiempo en esta charla. Así que escríbanme en el chat y cuéntenme de dónde vienen Francisco, Paula,
Carlos y JD, ahí para poder conocerlos también. ¿Se puede hablar? Carlos, por supuesto, hable nomás. Ya, para presentarme, porque más rápido así. Ningún Bueno, problema, preséntese nomás. yo soy de la comuna de Lolol, tengo un emprendimiento referido a varios productos, tengo una comercializadora, ¿ya? Una IRL, y también tengo una iniciación como persona natural. Me dedico a productos naturales como son los subproductos de la apicultura y las hierbas aromáticas, fundamentalmente el palo negro, entre otras cosas. Entiendo. Eso es más o menos el perfil de lo que soy yo. ¿Ya? Buenísimo, muchas gracias Carlos por contarnos ahí su emprendimiento y bienvenido. Espero que este curso sea de su agrado y le pueda ayudar ahí a solventar las dudas que tiene. Muchas gracias. Ya, gracias. Bueno, aquí me dice Francisco, hola, soy ingeniero en comercio exterior, actualmente estudio un MBA, un MBA, ¿cierto? Y quiero dedicarme al dropshipping, mira, por lo cual necesito aprender el tema contable. Creo haber visto el nombre de Karina Zúñiga, que asesora harto en este rubro. Así es, Francisco, si es que estás en el grupo de Drop, ahí en Facebook hay un grupo de dropshipping que son hartos chicos, ahí yo trato de asesorarlo y tengo muchos chicos clientes que son dropshippers y que les llevo su contabilidad, efectivamente. Más o menos son como, debo estar llevando como 100 empresas de dropshipping para que veas el nivel que ha crecido ese rubro. Ahí les voy a contar un poquito a los que no saben lo que es dropshipping para también darle algún tips a Francisco y que les permita aprender en este curso. Gracias a todos los que escribieron y a don Carlos también que dio su presentación a viva voz. Comenzamos con este curso que se llama Contabilidad Básica para Emprendedores. ¿Ya? Acá, si bien no es un curso donde vamos a aprender a llevar nuestra contabilidad, sino que a tener conocimientos claros al momento de tener un contador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente yo no les puedo enseñar 5 años de universidad en 2 horas. Es imposible. ¿Cierto? Pero sí tenemos que tener claro algunos conceptos que son básicos al momento de entender la contabilidad. Me ha pasado en algunos rubros o en algunas ocasiones en que las personas que asesoro usualmente no tienen conocimiento en la parte contable, no tienen conocimiento en términos de qué es la contabilidad, qué impuestos pagan, porque siempre se lo dejan al contador. La idea de este curso es que ustedes se puedan ir con algo de valor, que ustedes puedan aprender esto y lo puedan aplicar en su emprendimiento, pero siempre acompañado de un contador, no solos, ya, porque no se puede. El formulario 29 o el formulario mensual, ya que donde nosotros pagamos impuestos, para aquellos que no saben qué es un formulario 29, es un formulario que está en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos y ahí es donde se pagan los impuestos mensuales, como por ejemplo el IVA, otro tipo de retención, por ejemplo el impuesto único, la retención de honorarios, entre otros, ¿ya? Y yo siempre pongo que el formulario mensual no es la contabilidad, ya, finalmente el formulario 29 no solamente debería ser un ítem que debería llevar un contador, sino que también la asesoría contable. Todo va en conjunto, ¿ya? Y vamos a pasar de lleno a las diferencias y de tipos de contabilidades. Si bien este es un curso bastante básico, vamos a aprender desde la base qué es contabilidad porque lo tenemos que saber. Tenemos que entender que hay diferentes tipos de contabilidades. Sí es una contabilidad que es financiera y otra también que es tributaria, ¿ya? Y dentro de eso tenemos que aprender cómo la vamos a llevar en nuestro emprendimiento. Si yo tengo un contador, obviamente el contador, y soy una empresa más bien pequeña, va a llevar un balance, más bien una contabilidad, más bien de manera tributaria, solamente para pagar impuestos, pero no financiero. Quiero ponerle las diferencias de ambos. Financiero son las finanzas de la empresa para la toma de decisiones. Eso hace un balance financiero. Te va a entregar números que tú puedas tomar decisiones, ¿cierto? Ratio financiero, donde tú veas si la empresa tiene o no tiene ganancias, si está generando utilidades o no.
qué tipo de activos tiene, cuál es la depreciación que se está usando, etc. Y el tributario está de acuerdo a las leyes tributarias para pago de los impuestos, ¿ya? En Chile se conoce como el tipo de contabilidad que es muy antigua, es la famosa PCGA, que se lleva, digamos, ante las normas del Colegio de Contadores. Ya en base a esa norma nosotros llevamos contabilidad y después salió el IFRS o las famosas NIF, ¿ya? Este tipo de contabilidad en IFRS, ya es una sigla en inglés, la cual nosotros llevamos un tipo de contabilidad, pero que se norma en términos internacionales, ¿ya? Finalmente, ¿por qué se hicieron las IFRS? Fue para que la contabilidad se pudiese leer aquí o en la China de la misma manera, ya no hubiese diferencia en términos de datos, de información, la cual yo estoy entregando. Así que por eso existe la IFRS. ¿Y quienes llevan en IFRS la contabilidad? Usualmente son las empresas grandes, las empresas que tienen que entregar su estado financiero ante la Superintendencia de Valores y Seguros, ante alguna institución grande en otros países. Ese tipo de empresas son las que llevan en IFRS, a pesar de que la norma dice que hoy día por obligación o esta obligación media no obligación deberíamos llevarlo en IFRS, pero las empresas pequeñas, los emprendedores no llevan IFRS porque no tiene mucho sentido llevarlo, porque tiene algunos datos que no tienen relevancia para nosotros, ¿ya? Y también yo le coloco ahí como un balance tributario. El balance tributario va a ser finalmente con el que nosotros vamos a calcular el pago de impuestos, ¿ya? Balance financiero y balance tributario van a ser distintos, porque la foto que nosotros vamos a tener de este balance va a ser totalmente distinta. ¿Qué es la contabilidad? Para que partamos como lo base. La contabilidad es un registro de hechos económicos. Es un registro, es como que yo llevara la contabilidad de mi casa y voy anotando en un cuaderno, ¿cierto? Todo lo que tengo como ingreso y todo lo que tengo como egreso. Eso es la contabilidad. Voy llevando ordenadito todos mis registros. La contabilidad es para tomar decisiones. Recuerden, la contabilidad no solamente es para pagar impuestos, sino que también para tomar decisiones. Existen libros auxiliares, ya los cuales los tenemos que llevar, dependiendo del tipo de contabilidad que yo tenga, ante el Servicio de Impuestos Internos. Por ejemplo, si yo tengo una contabilidad completa, mis libros legales van a ser libro compra, libro de venta, libro de honorarios, libro de remuneraciones, libro diario, libro mayor, balance general, ¿ya? En el caso de tener una contabilidad simplificada, voy a tener mis libros auxiliares que son son los de compra, venta, honorarios, y adicional tengo que tener un libro de ingreso y egreso. Tengo mis libros anuales, como les decía, que puede ser este libro de ingreso y egreso, o bien el balance general, libro diario y libro mayor. Y la contabilidad también me sirve para pagar impuestos, claramente, porque de esa manera yo puedo revisar si es que efectivamente la empresa está ganando o perdiendo dinero, ¿vale? Existen dos tipos de contabilidad en Chile, para aquellos que no saben. Cuando yo hago una empresa, no sé si alguien más me ha dicho, bueno, don Carlos ahí me contó lo que hacía, Francisco igual, Paula no me ha contado lo que hace, pero si yo creo una empresa, ¿cierto? Tengo una empresa constituida, tengo que decidir qué tipo de contabilidad llevar. Por ejemplo, Francisco, si tú haces dropshipping, tienes que sí o sí llevar contabilidad completa y no simplificada. ¿Cuál es la diferencia entre una u otra? Contabilidad completa, como bien les dije, tengo que llevar todos mis libros legales, libro de compra, venta, honorario, libro diario, libro mayor y balance. ¿Y eso qué permite? Yo poder contabilizar todos los movimientos, todos los hechos económicos que tiene la empresa a la contabilidad. No así con una contabilidad simplificada. Cuando yo recomiendo una contabilidad simplificada, es cuando yo tengo una empresa que finalmente no le quiero dar un crecimiento mayor. No sé, les pongo el ejemplo, yo tengo una emprendedora que tiene un almacén acá en la Florida y ella me dice, Cari, ¿sabes qué? A mí no me interesa tener otro almacén. Yo con lo que hago acá vivo y estoy tranquila, no me interesa tener balance, a mí me importa solamente pagarle los impuestos al fisco y yo que gane mi plata
y nada más que eso, entonces efectivamente una contabilidad simplificada le conviene mucho más que una contabilidad completa. ¿Por qué? Porque solamente necesito tener los libros de ingresos y egresos, ¿ya? Pero cuando yo veo un emprendimiento que va en proyección, tiene que ser una contabilidad completa. ¿Por qué? Porque la contabilidad completa me va a decir cuánto activo tengo, cuánta depreciación, ¿cierto? Cuánto el bien se ha depreciado, ha dejado de valer durante estos años. Probablemente si yo tengo o vendo productos, por ejemplo, tazas, vendo muchas tazas, y tengo que saber cuántas tazas tengo. Eso me lo va a dar la contabilidad. ¿Cuánto es la valorización que tienen estas tazas? ¿Cuánto valen mi taza al día? Eso me lo va a dar mi contabilidad completa y no una contabilidad simplificada. ¿Por qué? Porque la contabilidad simplificada lo único que hace es tenerme libros de ingreso y egreso. Nada más que eso. ¿Cuáles son los libros contables en contabilidad completa? Como ya se lo acabo de decir, para si no alcanzaron a anotar. Libro de compras, ahí se van a anotar y se van a transcribir, ¿cierto? Todas las compras que yo realice. Libro de ventas, todas las ventas que yo tenga. Libros de honorarios, son las boletas de honorarios que yo emita o que me emitan, ¿ya? Libro de remuneraciones, siempre y cuando tenga más de 5 trabajadores, es la obligación. Si yo tengo un trabajador y tengo el libro de honorarios, o sea, de remuneraciones, lo puedo tener igual, pero la obligación parte desde los 5 trabajadores hacia arriba. Me están informando que no estoy compartiendo mi pantalla. Ahora sí parece que ven mi pantalla. Y ustedes no me dicen, chiquillos. Estaba hablando aquí como loro. Y ahora sí parece que ven mi pantalla. Muchas gracias ahí por avisarme por interno. Ahí ven mi pantalla, ¿cierto, Francisco, Paula, José, ¿sí? Carlos, ¿todo Sí, se bien? ve bien, sí. Ya, gracias, Francisco. Entonces, tengo mis libros contables, contabilidad completa, libro de compra, ventas, honorarios, remuneraciones, mi libro diario, mi libro mayor, el balance y la renta líquida imponible. Este documento es un documento que se hace como un resumen del balance para llegar al monto final de pago de impuestos que tengo que hacer, ¿vale? Y en la contabilidad simplificada se ve mucho menor, ¿cierto? Porque efectivamente, como es simplificado, me quita algunos libros legales. Tengo que tener el libro de compras y ventas. ¿Y por qué pongo este disco? Porque finalmente ese libro de compra y venta no es necesario tenerlo en físico porque está el registro de compras y ventas que está en el servicio de puesto interno. Con eso yo puedo tenerlo. El libro de honorarios y remuneraciones lo tengo que tener sí o sí. Y tengo que tener los libros de ingreso y egreso. En este caso, por ejemplo, Francisco comentaba de que él tiene un negocio, ¿cierto? Que es el dropshipping. No sé si alguno lo ha conocido, pero aquellos que no saben, el dropshipping es que yo tengo una tienda online, acá en Chile, por ejemplo, y yo quiero vender tazas, pero estas tazas yo las compro en China, en AliExpress, Alibaba, en cualquier otro sector, y la tasa nunca llega al nombre de la empresa, sino que llega directamente al nombre del cliente. Yo soy un intermediario entre el proveedor y el cliente. Vendo la tasa en mi plataforma, pero el producto nunca llega a mí, solamente que pasa directamente. Lo único que hago es ser un intermediario. Por ejemplo, en el modelo de Francisco, lo que hace él, una contabilidad simplificada no serviría porque él tiene una diferencia tributaria en comparación a una comercialización normal. Los de que hacen dropshipping pagan IVA por la ganancia que genera entre la compra y la venta. No así en una comercialización normal, porque yo compro y descontando lo que vendo, esa es la diferencia que yo pago de IVA. En el drop no es tan así, ¿ya? Y pasamos de lleno cuando yo creo una empresa, ¿cierto? Decidí qué tipo de empresa crear. No sé si en este centro con los chiquillos hemos hecho algún curso de formalización, pero yo siempre ahí enseño que creo la empresa, quizás por tu empresa en un día, no sé por dónde la crearon. Ustedes crearon esta empresa, estamos listos, nacimos, y después tenemos que decidir qué régimen tributario nos vamos a adherir, por decirlo así, ¿ya? En Chile, el año antepasado, 2019, había una reforma tributaria que era distinta a la que hay hoy día. Han habido varios cambios.
En ese año, por lo menos, la reforma tributaria era distinta. ¿Por qué? Porque había dos tipos de regímenes tributarios. Los regímenes tributarios es donde yo me voy a adherir para pagar impuestos. ¿Con qué tipo, con qué significancia voy a pagar impuestos? Entonces yo tenía que decidir cómo iba a pagar impuestos, ya sea por un artículo que se llama 14A o por un artículo que se llamaba 14B. ¿Ya? Eso todo se modificó y hoy día existen tres. El general semi-integrado, el PROPYME general y el PROPYME transparente. Esos tres existen hoy día, los cuales ustedes van a tener que decidir y van a tener que ver cuál es la mejor opción. Cuando yo comienzo recién un emprendimiento, nunca usen el general semi-integrado. ¿Por qué? Porque estos regímenes tributarios, esta reforma tributaria, lo que vino a hacer un poquito fue lo que todos los emprendedores pedíamos, que las grandes empresas pagaran más impuestos que las pequeñas empresas, porque antes era injusto, todos pagábamos 25%, o algunos solamente pagaban 27%, pero no, las grandes empresas no. Acá las grandes empresas se quedaron todas en el general semi-integrado y pagan un 27% de impuestos. Entonces nunca se coloquen ahí, porque si están recién empezando, obviamente no les va a convenir pagar un 27%. No así en el PROPYME general, que ustedes pagan un 25% de impuestos, ¿ya? Y el PROPYME transparente, hay una diferencia a antes que las empresas siempre pagaban impuestos. Hoy día hay una diferencia en que uno puede elegir como empresa si es que la empresa va a pagar impuestos o los socios van a pagar impuestos. Hay una parte de la ley donde yo decido y digo, la empresa no va a pagar impuestos, pero la ganancia que tenga la empresa se va a atribuir al socio y por eso va a tener pago de impuestos, en este caso. ¿Ya? Y en este caso el PROPYME general también. Cuando decido qué régimen tributario voy a tomar, ¿cierto? Obviamente que el régimen tributario tiene que ir enlazado al Consejo del Contador. Ustedes no pueden tomar esa decisión solos. ¿Por qué? Porque cualquier decisión que ustedes tomen va a significar pago de impuestos. Por ejemplo, hoy día hay una ley que está aprobada y todo, y que ya se está pasando, que el impuesto a las empresas, a las pymes, es un 10% y no un 25%. Entonces tengo que saber si yo estoy dentro de ese beneficio, tengo que saber en qué régimen tributario, por ejemplo, los PROPYME generales y los PROPYME transparentes, ellos van a pagar un 10% de impuesto a las ganancias, no así los semi-integrados. Si no lo hago bien y ordenado, probablemente voy a tener ese problema. Impuestos mensuales. No sé si ustedes han escuchado, ¿cierto?, del formulario 29, y si algunos pagan ya impuestos, no sé si se han escuchado, este formulario, ¿cierto?, donde se pagan los impuestos. ¿Qué se paga? El IVA, ya el impuesto al valor agregado. ¿Qué es el IVA? Finalmente es un impuesto que es al consumidor, no es a mí como empresa. El IVA no lo pago yo, no lo financio yo como empresa, lo financia mi cliente, la persona que me compró. O sea, si yo compré esta taza, para tomar un poquito de agua, y esta taza me cobraban 100.000 pesos más IVA, ese IVA que yo pagué por esta taza es el IVA que yo le estoy pagando a la empresa para que se lo pague al fisco. Entonces, esa empresa no está pagando IVA, el que está pagando IVA soy yo. El IVA es un impuesto al consumidor final y no las empresas. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que guardar su IVA. No lo podemos rebajar, no hay manera. Uno no puede decir, no, este mes no voy a pagar IVA. No se puede. Tiene que ser pago de IVA y ustedes lo tienen que guardar mensualmente para pagarlo al señor fisco en el formulario 29. Y adicionalmente, no sé si han escuchado el famoso PPM, ya pago provisional mensual. Esta es una provisión, pago provisional mensual, una provisión de impuesto. Esto quiere decir que es como un anticipo de impuesto. Yo anticipo el pago de impuesto mes a mes. Es como un tipo de ahorro. ¿Para qué? Para que cuando llegue abril del próximo año y yo tenga que desembolsar y pagar impuestos, este PPM que pagué durante todo el año me cubra ese pago de impuestos. ¿Ya? ¿Cuál es el porcentaje finalmente que yo voy a poner en este PPM? Va a depender de tus ventas. ¿Ya? Yo
lo que nosotros hacemos en nuestra consultora es ver, revisar los ingresos que tiene la empresa, versus también los gastos, y más o menos ir sacándole un porcentaje de acuerdo a esa ganancia. ¿Qué pasaría si hoy, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Francisco con su tienda de drop, ¿qué pasaría si hoy con Francisco tenemos que pagar impuestos? Nosotros calculamos ese PPM en base a eso. Chiquillo, el PPM no, la idea es que no paguen el mínimo, ¿ya? Porque yo tengo un mínimo del 0.25% sobre la venta neta. Pero, ¿por qué pusieron este mínimo? Y algunos me dicen, no, Cari, el mínimo posible para no desembolsar tanto dinero. Pero, ¿qué pasa si en abril del próximo año tú tienes que pagar impuestos y no guardaste nada de PPM? Ese es un problema. El PPM sirve para eso, por eso es importante una planificación. Ahora, si tu empresa todavía no tiene ganancias, si tú sabes que a fin de año no vas a tener una venta grande, no vas a tener ganancias, inclusive yo pudiese omitir el pago de PPM y puedo ir poniendo mensualmente la pérdida tributaria que tiene la empresa en este formulario, para no tener la obligación de pagar el PPM, ni siquiera el 0.25, ni siquiera el mínimo. Hay algunas personas que dicen el mínimo nomás, Cari, no importa, pero igual ese mínimo pudiese haber estado invertido en otra parte, ¿cierto? Hubiese invertido en mercadería en vez de estar pagando esa plata al fisco si después me la van a devolver, porque finalmente tuve pérdida. Por eso tiene que ser una planificación bien en el fino, con su contador, que lo acompañe, que los ayude. Y aquí vamos de lleno a lo que es el IVA. Impuesto al valor agregado. Esta es una tasa que se calcula sobre el consumo de los productos, los servicios, las transacciones comerciales y las importaciones. ¿Ya? El IVA es un impuesto directo que no repercute directamente sobre los ingresos, anoten eso, sino que recae sobre la venta de las empresas y se devenga de los precios que los consumidores pagan por dicho producto. Esto significa que se aplica Esto significa que se aplica sobre el consumo y que resulta financiado por el consumidor final. Ese es el IVA. Ya podemos estar de acuerdo y ya daba una charla hace poquito con Banco Estado sobre cómo calcular el precio de tu producto. Y yo les decía que muchas veces el IVA nos complica, ¿cierto? Le pedía la opinión a los emprendedores, decía, díganme si ustedes creen que es bueno, es malo, ¿cierto? El IVA es justo, es injusto. Pudiésemos estar toda la noche hablando si es que es justo, no es justo, es bueno, es malo, pero finalmente es ley. No tenemos otra opción, pues no se puede dar la vuelta. No podemos dar tanta opinión porque la ley es ley. Se lee y se entiende y se debe hacer. Eso es lo que nos enseñaron, ¿cierto? Y no le puedo dar una vuelta. Lo mismo con el IVA. El IVA, finalmente, no es un impuesto mío. Cuando a mí me duele el IVA es porque mis costos y el precio de mi producto no está bien calculado. ¿Sí? Porque si yo tengo considerado el IVA de hace rato, ¿cierto? En mis costos, en mi proyección, en lo que yo voy a vender, en el precio del producto, que no afecta a mis ingresos, es porque efectivamente mi precio, el precio del producto está mal calculado. El IVA no debería ser un problema. Una vez un emprendedor me dijo, tenía que pagar el primer mes que inició su empresa, y pasa mucho ahí con el modelo de dropshipping, Francisco, tuvo que pagar como 5 millones de pesos en IVA. Y me llama, me dice, Cari, pero es que, ¿cómo se te ocurre que voy a pagar 5 millones? Y le dije, pero es que esa plata es la que te pagó el consumidor, no es plata tuya, nunca fue tuya. Si tú estuviste informal y no consideraste el IVA como guardarlo o entendiendo que te estaba gastando la plata del IVA y después cuando formalizado lo ibas a pagar, entonces hubiese sido otra cosa. El problema es que esos 5 millones siempre lo consideraste como tuyo, por eso te duele. Pero cuando yo no lo considero como mío, sino como del consumidor final, entonces no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque esa plata no es mía. Me despojé de esa plata y esa plata es del fisco, porque yo se la cobré al cliente, la guardé y se la pagué. La ley dice que nosotros somos entes recaudadores del fisco. Por ende, tenemos que guardar esa plata, la guardamos, ¿cierto? Y se la entregamos al fisco. Una amiga por ahí me dijo, si somos entes recaudadores, entonces el fisco nos debería pagar, ¿cierto? Por guardarle su plata. Yo también opino lo mismo, pero no es así. El legislador se le olvidó esa pequeña parte que nosotros también guardamos dinero. Así que, pero eso es, el IVA es eso. Así que
si ustedes no lo están viendo bien y les duele pagar este impuesto, tenemos que entrar un poquito a ver y a revisar el precio de su producto para ver si está bien, si está mal, si tienen que cuadrar el costo, si finalmente le agregan el IVA o no, para que ustedes sigan ganando lo mismo. Y así se va modificando un poquito para que no les duela, sino que lo paguemos, son 5 millones. Sí, pero esos 5 millones no me lo cobraron a mí, se lo cobraron a mi consumidor. O sea, a mi cliente, a quien me compró en este caso. ¿Ya? Y aquí lo que les comentaba del PPM. Es un porcentaje de los ingresos netos mensuales que se debe pagar mensualmente como provisión, ¿cierto?, para el pago de impuesto a la renta de primera categoría. Cuando yo les hable de impuestos de primera categoría, estamos hablando de empresas. Cuando nosotros hablemos de impuestos de segunda categoría, porque así lo nombra el Servicio de Impuesto Interno, es personas. Las empresas pagan un impuesto en primera categoría porque tienen giro, una actividad económica en primera categoría, y nosotros las personas, ¿cierto? Si tenemos un sueldo mayor a más o menos 650, 690 mil pesos parece, ya estamos pagando impuesto global complementario, que eso es en base a la segunda categoría, que es como persona. Entonces, este PPM es un pago, ¿cierto? Es una provisión, la cual yo voy haciendo como una bolsita de ahorro, ¿cierto? Con un porcentaje sobre la venta neta. Es decir, si yo vendo 500 mil pesos netos, sobre estos 500 mil pesos netos voy a pagar un PPM. Y tenemos los impuestos anuales. ¿Qué pagamos finalmente? ¿Qué pagan las empresas en impuestos? El impuesto anual. El IVA es del consumidor, solo yo recaudo. El impuesto que pagan las empresas, que ahora sí está afectando a la empresa, es el impuesto a las ganancias. Si la empresa tiene ganancias, entonces tiene que pagar impuestos, ¿ya? Impuesto de primera categoría, impuesto que pagamos las empresas. Impuesto global complementarios es el impuesto que pagan las personas. Entonces, si ustedes son socios de una empresa, la empresa va a pagar impuestos. Supongamos que la empresa tuvo ganancia. Ahí, don Carlos, cierto que tiene una empresa, tiene ganancias en esta empresa. Finalmente, asumamos que está formalizado. Y él generó ganancias, él va a pagar impuestos de primera categoría, ¿cierto? Por la empresa y por las ganancias que se está retirando y que se está llevando a él como persona, como don Carlos, ¿cierto? Va a pagar también impuesto global complementario. Solamente que el impuesto que paga la empresa, según el régimen tributario que tenga, el impuesto que paga la empresa va a ser un crédito a favor para el socio, va a ser un regalo, ya, para que pague su impuesto. Por eso es que las personas tenemos devoluciones de impuestos en abril, ¿ya? Acá no es que estén devolviendo de la nada plata, no es como que el fisco no está regalando plata, sino que es la misma plata que yo pagué mensualmente o que la empresa pagó mensualmente. Es porque pagué de más probablemente y estoy ganando de alguna manera, me están devolviendo mi plata que yo mismo pagué. Eso es. Ya miren, acá les quiero mostrar, por ejemplo, un formulario 29, ya, declaración mensual y pagos simultáneos de impuestos formulario 29. Acá pueden ver uno, no sé si ustedes han visto alguno alguna vez, ahí escríbanme en el chat para no sentirme sola, porque somos poquitos, pero yo creo que están conectados, ¿cierto? 100%. Declaración mensual y pago simultáneo, ¿cierto? Formulario 29, no sé si lo han visto alguna vez. Yo acá le borré algunas cositas, por ejemplo, el nombre, la razón social, el apellido, nombre, ¿cierto? La dirección de la empresa, el RUT, esta información personal de la empresa. Arribita aparece el folio, para que ustedes puedan revisar si es que efectivamente ese folio está pagado o no, el RUT de la empresa, en qué periodo se está pagando esto, y toda la información de la empresa. Más abajito, si se fijan todos estos cuadritos, aparece la información del formulario 29. Y aquí es súper importante identificar, chiquillos, qué estamos pagando en el formulario. Ya a mí me tocó la experiencia con un cliente que me llegó muy angustiado porque él no sabía qué estaba pagando en su formulario 29 porque el contador no le explicaba.
Entonces yo le empecé a hacer una revisión de su formulario y, por ejemplo, él le decía, no, yo te cobro 10.000 pesos. 10.000 pesos por hacerte el IVA, por hacerte el formulario 29. Entonces yo decía, ya, ok, veamos si está bien hecho. Y vamos a ver, miren, aquí en el código 151, no sé si lo están viendo ahí, se lo estoy mostrando con el mouse. En el código 151 dice retención tasa de 10% sobre la renta. Hoy día es el 11,5 de la boleta de honorarios. Entonces este contador se daba una boleta de honorarios, pero se la daba no por 10.000 pesos, sino que por 110.000 pesos. Era una boleta más alta. Entonces su retención, incluso no, era como mucho más alta, era como, él se pagaba de retención como 100.000 pesos. O sea, la boleta era como de 1.000.000 de pesos. Y él le pagaba a él 10.000 pesos. Entonces, ¿qué hacía? Antiguamente, cuando las retenciones antes se devolvían, bueno, antes, ¿cierto? Sabemos que la retención del 10% se devolvían si es que no había pago de impuestos. Ahora no, pues ahora se va a AFP, FONASA, un porcentaje, entonces no se devuelve todo. Entonces, en ese entonces, él se iba pagando 100.000 pesos fácilmente y durante un año fue generando plata, ¿cierto? Casi 1.000.000 de pesos, 900, sí, como 1.200.000 de pesos, ¿cierto? Y él le devolvían ese 1.200.000 a su cuenta personal. ¿Por qué? ¿Y quién pagaba ese millón? Mi cliente. ¿Por qué? Porque él no sabía qué estaba pagando en este formulario. Él veía este final, miren, total a pagar dentro del plazo, veían estos 2.669.000. Eso es lo único que veía él, no veía nada más que eso. Entonces, ustedes no solamente se tienen que enfocar en este, sino que en todo lo que está aquí. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver en el código 503 la cantidad de facturas emitidas. Ustedes saben que emitieron 6 documentos. En el código 502, el que está al ladito, dice débito de facturas emitidas. El débito significa que es el IVA de venta, lo que ustedes tienen que pagarle al fisco. Ahí dice 58 millones, wow, cualquier plata. Después abajo dice notas de créditos emitidas, en caso de haber emitido notas de crédito. Al ladito, si se fijan, va por la línea, notas de crédito también ahí emitidas, 40 millones. Bueno, ahí emitió mucha plata de notas de crédito. Abajito dice crédito IVA por documento electrónico. Se está pidiendo el monto. Esto es mera información, ¿ya? Esto es mera información. Al ladito dice total IVA débito, si pueden ver ahí, total IVA débito, 18 millones de pesos. Y ustedes saben cuánto IVA están pagando finalmente. Más abajito aparecen las compras. Cuando yo compro con factura, tengo una opción en el servicio. Si yo compro, por ejemplo, voy a poner el mismo ejemplo de la tasa. Compré esta tasa, ¿cierto? Con factura. Y por esta tasa yo pagué un IVA, ¿ya? Y pagué un IVA, por ejemplo, de 1.000.000 de pesos. Y yo en mi venta tengo un IVA de 2 millones de pesos. Ya tengo que pagar 2 millones de pesos al fisco, pero compré 1.000.000 de IVA por estas tacitas. ¿Qué dice el fisco? Bueno, como usted compró con factura, de estos 2 millones de pesos, descuenta el millón que ya pagaste. Descuéntalo. Sigo pagando los mismos 2 millones de pesos, solamente que una parte se la pago al proveedor y la otra se la pago al señor fisco. Esa es la lógica. Y así voy pagando el IVA. Finalmente es el mismo IVA, pero una parte se la pago al proveedor y la otra se la pago al fisco. Entonces acá, ¿cómo puedo descontar lo que yo ya le pagué al proveedor? Es acá, poniéndolo con factura y aquí les va a aparecer. Bueno, otras cosas que son importantes en caso de haber postergado el IVA, ¿cierto? Aquí les va a aparecer. Eso también me pasó con un cliente, que el contador, miren lo que hacía. Yo tengo la posibilidad de postergar el IVA hasta 2 meses, ¿ya? Si no tengo para pagar el IVA hoy día, pincho un botoncito y digo, no, fisco, lo pago en 2 meses más. ¿Ya? El cliente que yo llevaba, el contador, ¿qué hacía? El cliente le pagaba la plata, le ponía, no sé, 5 millones de pesos en IVA y le pasaba la plata y él iba y postergaba el IVA. Yo ocupaba los 5 millones esos 2 meses y después a los 2 meses le pagaba el impuesto a él. Así de loco, imagínense.
Todos los meses hacía lo mismo, todos los meses. Entonces él tenía 5 millones en su cuenta y la pagaba con la misma plata de él y generaba sus ingresos con la misma plata del cliente. Pero él nunca se dio cuenta porque nunca revisó este formulario, porque no tenía idea cómo revisarlo. Ahí ustedes pueden ver si es que postergaron IVA, les va a aparecer el monto de IVA postergado. Y aquí aparece abajito, impuesto determinado, IVA determinado, ahí dice 0, porque como postergué el IVA, quedó, digamos, como pago para después. Pero acá, si yo no hubiese postergado el IVA, esos 7 millones de pesos tendrían que haber estado acá abajito en el código 089 del formulario. Más abajito digo el PPM que estoy pagando, ahí hay 2 millones, ¿cierto? Y ahí me da el total que yo tengo que pagar. Acá al ladito está la base imponible, que es la venta neta que yo tuve durante todo el mes. Y la retención, el impuesto único en caso de tener, ¿se acuerdan de lo que le dije? Que el impuesto único se da cuando tengo trabajadores contratados y yo tengo que también retenerle el impuesto de los trabajadores, lo tengo que retener yo como empresa. Yo lo retengo y lo pago en el formulario 29. Esto siempre y cuando tenga trabajadores contratados con contrato de trabajo, ¿ya? Y que obviamente el sueldo del trabajador sea arriba de 600, 700 mil pesos para que llegue a pagar impuesto único. Pero este es el formulario 29. Si se fijan acá, también tengo la tasa de PPM, una tasa del 2,5 que este cliente pagaba. ¿Se fijan? Esto debería cuadrar con lo que está aquí al ladito. El impuesto determinado y al final pagó, ¿qué está pagando? La suma de la retención, la suma del impuesto único y la suma del PPM. Acá. Esas 3 cosas está pagando. Si no hubiese postergado el IVA a este cliente que está acá, hubiera sumado los 7.652.000 que tendría que haber pagado. ¿Y cómo se confecciona este formulario? Ya ustedes tienen que entender y comprender de dónde se saca información. Voy a tener los IVA débito fiscal. El IVA débito fiscal no lo puedo nombrar de otra manera porque así se llama. Ya una vez en algún curso me dijeron, Cari, pero es que es muy técnico. Este curso es muy técnico porque, claro, estamos hablando de contabilidad básica, pero tenemos que saber los términos que tenemos que entender porque esto no aparece de otra manera en el servicio de impuesto interno. Le aparece como IVA débito. No le dice el IVA de la venta, no le dice eso, le dice IVA débito fiscal. Por ende, tenemos que aprender y saber, en este caso, qué es lo que estamos haciendo y las terminologías las tenemos que aprender. Aunque sean muy técnicos, las tenemos que aprender. Acá yo se las nombro y les digo como obviamente qué significan, ya, pero ya las van a aprender. IVA entonces, IVA débito fiscal es el IVA de las ventas. IVA crédito fiscal es el IVA de las compras, lo que le acabo de yo decir, dar el ejemplo con mi tasa. La postergación de IVA es que yo postergo el pago de IVA hasta 2 meses. El impuesto único a los trabajadores es este impuesto que yo le retengo al trabajador, lo guardo y se lo pago al fisco en el formulario 29 porque este impuesto único viene siendo un pago mensual que se hace, digamos, si es que yo tengo un sueldo alto y lo voy pagando al fisco mensualmente. Ya es como un impuesto de las personas, por los ingresos que tienen las personas. La retención de honorarios, bueno, ahora es el 11,5, ya eso lo tengo que modificar, el 11,5%, el PPM que ya dijimos, y eso me va a dar mi total a pagar. Toda esta información es importante que ustedes la sepan, que ustedes la tengan en su registro, saber cómo se llena un formulario 29, saber cómo se completa o de qué información se está completando. Para el momento cuando a ustedes le envíen un formulario 29, sepa qué está pagando, ¿cierto? Y no les pase lo que les pasó a mis clientes que estaba pagando un impuesto que finalmente ni siquiera era un gasto realmente de él, porque él estaba pagando otro dinero. Y él nunca se dio cuenta porque no estaba metido en las finanzas de la empresa o en la contabilidad finalmente. Luego vamos a ver, esto es lo mensual, ¿cierto? Acá hablamos de formulario 29, esto es lo mensual. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en términos de confección y pagos anuales? Primero voy a ver el resultado contable. Ahí vamos a ver
si es que yo llevo una contabilidad completa o simplificada. Si llevo una contabilidad completa, voy a empezar con mi resultado contable. ¿Qué significa eso? Que yo voy a contabilizar todos los hechos económicos, como lo vimos hace un ratito, todas las compras, todas las ventas, los honorarios, remuneraciones, si compré activo fijo, todas las compras que yo realice versus todas las ventas, de ahí me va a dar un resultado, ¿cierto? Las compras menos las ventas, ¿cierto? O los gastos, ¿cierto? Los ingresos menos los gastos, me va a dar mi resultado. Voy a saber si estoy ganando o perdiendo dinero. Luego voy a tener mi resultado tributario, que no es lo mismo que el resultado contable. ¿Y por qué? Y aquí me detengo un poquito más. Porque con las nuevas reformas tributarias han cambiado muchas cosas. ¿Ya? Una de ellas es que, por ejemplo, si yo me compro un vehículo, ya una camioneta en este caso, a nombre de la empresa al contado, me compro una empresa a nombre de una camioneta a nombre de la empresa y la pongo como, digamos, con factura y todo, esa camioneta el primer año se va a gasto al tiro. O sea, se tiene que rebajar del ingreso, o sea, me va a rebajar ingresos. Eso me va a permitir quizás pagar menos impuestos, ¿ya? ¿Y por qué cambió? Cambió de la reforma anterior que antes los activos fijos tenían una depreciación. O sea, el servicio te daba una lista de depreciación y te decía, esta tasa, Karina, es un activo fijo y te puede durar hasta 5 años. Entonces, el gasto que yo tenía que poner mensual era por el desgaste del año que yo estaba utilizando. Supongamos que esta tasa, el desgaste de esta tasa era de 100 pesos anual. 100 pesos se iban a gasto y eso me rebajaban el ingreso o me rebajaban el impuesto, ¿ya? Pero hoy día con la reforma tributaria, todo eso cambió y es finalmente un pago de impuestos simplificado, que lo quisieron simplificar, pero no tiene nada de simplificado porque uno tiene que empezar igual a detallar que si yo tengo un activo fijo, lo tengo que llevar a gasto directamente el primer año. Yo siempre digo que quizás eso es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo se va a comportar mis ingresos el día de mañana. Y si yo llevé a gasto todo el primer año, probablemente el otro año sí tengan que pagar impuestos. Entonces, ahí hay que hacer una planificación tributaria bastante grande, donde se pueda determinar todo eso bien ordenado, cosa de no estar pagando más impuestos de lo que debería. Y planificarlos bien finalmente. También voy a tener las utilidades tributables. ¿Cuáles son las utilidades tributables? Es que si yo, como dueño de esta empresa, me retiro dinero, ya supongamos que Carlos, ahí Francisco, en el año ganaron 1 millón de pesos, en el año. Y dijeron, Cari, yo me quiero llevar esa plata, ok, esa plata va a ser una utilidad finalmente, porque esa es la ganancia que tuvo la empresa y esa va a ser tributaria, ¿ya? Y vamos a tener también el pago de impuestos, que es el impuesto global complementario. Nosotros los contadores en esta temporada, bueno, ya aplazaron la renta hasta el 31 de mayo, pero antes era hasta el 30 de abril, y los que pagaban, y hasta el 10 de mayo los que no pagaban, los que tenían devolución. Y tenemos que hacer la renta de la empresa y de los socios. Ya tiene que ir en conjunto la renta de la empresa y de los socios. ¿Por qué? Porque si la empresa tuvo ganancias, probablemente el socio también tuvo retiro de utilidades, ¿ya? Utilidades o ganancias es lo mismo, chiquillos, ya para que no se confundan. Entonces, si la empresa tuvo, por ejemplo, 1 millón de pesos de ganancias, yo voy a ganarme ese dinero, me lo voy a retirar porque me lo gané. Entonces yo lo retiro y sobre ese millón, como les comentaba hace un ratito, también tengo que pagar impuestos. Entonces, tengo que hacer en este caso un detalle y calcular cada uno de esos impuestos para llevarlos, digamos, a la contabilidad, para llevarlo al pago de impuestos y planificarlos de buena manera. ¿Ya? ¿Cómo tienen que ustedes llevar la parte contable, chicos? Es súper relevante, súper relevante entender todos los procesos, si bien
insisto, en 2 horas de clase nos queda todavía 1 hora de clase, pero en 2 horas de clase yo no le puedo traspasar todo lo que aprendí en 5 años de universidad. Es imposible. Acá lo que hacemos un poquito, ojalá que puedan mirar la clase de nuevo, porque los chicos del centro la dejan grabada, que ustedes la puedan ver, puedan analizarla, entenderla un poquito mejor, un poquito más lento, para saber qué es lo que tengo que pedirle finalmente al contador, entender eso, porque hacer contabilidad necesitaría un software contable, necesitaría más experiencia para llevar una contabilidad, pero si tengo un contador, por lo menos ya tengo conocimientos básicos que me permitan en este caso entender lo que está haciendo el contador y ver si lo que está haciendo está bien o está mal, ¿ya? Y en la gestión contable, primero voy a tener el inicio de actividades y la puesta en marcha. En caso de que ustedes no estén formalizados, por ejemplo, no sé, Francisco, si estás formalizado, ¿creaste tu empresa de drop ya o todavía no? ¿O estás ahí en ese proceso? No, estuve en el dropshipping, se ganan lucas, pero me dediqué a estudiar. Y tiene mucho Ya, trabajo y le tuve miedo a la formalización también. ya entiendo. Bueno, cuando uno formaliza, en este caso, tienen que hacer un inicio de actividades, ¿cierto? Y poner en marcha la empresa. Ya uno ahí hace la empresa, la crea quizás una SPA, una limitada, pone en marcha la empresa finalmente, le pone, ¿cierto? El vamos y crea todo el proceso. Tengo que pagar los impuestos mensuales. Ojo, chiquillos, que cuando ustedes formalizan un emprendimiento, ahí Francisco lo dijo muy bien, que a veces se tiene miedo a la formalización y claramente cuando uno le tiene miedo a la formalización, eh, no sé si uno se decide tan rápido. Yo siempre digo que la formalización es una decisión, igual que casarse, ¿cierto? Porque uno cuando se pone el anillo, uno no se puede sacar el anillo. No es rápido, no es llegar y mañana me separo, ¿cierto? Y se me olvidó todo. No es tan fácil separarse. Lo mismo pasa en una formalización. Si me va mal, probablemente esa separación sea un poquito compleja. ¿Por qué? Porque hubo tiempo, porque hubo plata invertida, porque hay procesos que tuve que cumplir y un sinfín de cosas. Por eso que al momento de formalizar, ojalá no le tengamos miedo, pero que estemos muy seguros. Formalizar no tiene mucha relevancia, lo importante es pagar los impuestos, para eso formalizo, para poder abrir puertas quizás en los bancos, para tener otro tipo de patentes y para tener mis patentes municipales, para poder dar una factura y ser más serio. Esos son los beneficios que me da la formalización. Pero si ustedes no están seguros con su proyecto, con su emprendimiento, probablemente el emprendimiento todavía no lo tengan que formalizar y tengan que seguir dándole hasta que llegue el momento en donde la decisión se toma, ¿cierto? Sin ningún tipo de miedo y se hace la empresa. Entonces ahí tengo la creación de la empresa y pago mis impuestos mensuales. Entonces, cuando ustedes formalizan y ya están firmados, ¿cierto?, ante el Servicio de Impuesto Interno, para el servicio ustedes se llaman contribuyentes, ¿ya? Ustedes, contribuyentes, ¿cierto?, los que pagan impuestos, son los responsables de saber las fechas de pago de los impuestos, ¿ya? Los pagos de los impuestos, si ustedes son facturadores electrónicos, son hasta el 20 de cada mes. Es decir, si yo estoy cerrando el mes de abril, tengo hasta el 20 de mayo para pagar el IVA o pagar los impuestos mensuales, ¿ya? En caso de no ser facturador electrónico, tengo hasta el 12 de cada mes. Hoy día con la boleta electrónica y la factura electrónica, todo finalmente se va a traspasar se va a traspasar para el 20. Pero esas son las fechas que ustedes tienen que tener súper claras, sí o sí. Es que el 21, es que Cari, el contador no me avisó que había que pagar impuestos, sí, pero es que el contador no es el contribuyente, el servicio te va a decir. Te va a pagar, te va a cobrar multa igual, porque el que tiene que saber cuándo se pagan los impuestos eres tú como contribuyente. El contador te apoya, claramente. Nosotras con la chica en JK lo que hacemos es mandarle todos los 19 a nuestros clientes un mensaje masivo, digamos, al WhatsApp. Acuérdese de pagar el IVA, no se olvide de pagar el IVA, como para tener una respuesta, digamos, o para que se acuerden finalmente de que hay que pagar el impuesto, pero la responsabilidad de pagar el impuesto es del cliente, no mía como contador.
Voy a tener en este caso los cierres de balance, ¿cierto? En este caso, todos los cierres de balance. Ahora, si yo tengo una contabilidad completa y contrato a un contador, chiquillos, el contador les tiene que entregar todo, sí o sí. Sí o sí les tiene que entregar todo. Es contabilidad completa, lo que hablamos recién, libros de compra, venta, honorarios. Si ustedes tienen un contador que solamente le hace el formulario 29, no lo tengan, chicos, cámbienlo, ¿ya? Porque incluso el formulario 29 ustedes pudiesen aprender en internet, hasta yo se los puedo enseñar, y aquí todo lo que estamos aquí lo pudiésemos aprender. Lo aprendemos porque no es tan difícil entender. Pero cuando yo tengo un contador solo para eso, no me sirve porque yo puedo aprender a hacerlo y me ahorro esa plata. El contador tiene que ser alguien que le entregue estados financieros, que le permita tener su contabilidad, que ustedes sepan que van a tener un acompañamiento del contador. Si no, ¿para qué tengo un contador? No sirve de mucho, ¿ya? También dentro de de todo lo que es anual, tengo que hacer declaraciones juradas o las famosas DJ, que la conocemos también los contadores. Estas declaraciones juradas vienen a ser un poco a tomar, en términos de impuestos, el Servicio de Impuesto Interno tiene una plataforma bastante avanzada, aunque no lo creamos. El otro día le contaba a algunos emprendedores que el Servicio de Impuesto Interno tiene una de las plataformas mejor evaluadas en Latinoamérica en términos de impuestos. Imagínense, nosotros aquí alegando por la plataforma que tenemos. Y es porque efectivamente tiene una muy buena plataforma. Le falta, claramente, hay cambios que hay que hacerle, pero es una buena plataforma. ¿Y qué hace esta plataforma? Para yo declarar mis impuestos, esta plataforma hace match, hace comparaciones. Lo que hace es como una auditoría, finalmente. ¿Y cómo hace esa auditoría? Yo no solamente tengo que entregar el balance, sino que tengo que entregarle declaraciones juradas, en donde le digo, mira, servicio, en esta declaración jurada, por ejemplo, de ingresos, aquí están todos los ingresos que yo tengo. ¿Cómo él cuadra, el servicio cuadra que los ingresos que yo declaré están bien con el formulario 29, ¿cierto? Vieron que nosotros declarábamos aquí la base imponible, aquí la base imponible, aquí dice base imponible, ahí están los ingresos de la empresa, ellos revisan eso y adicionalmente también revisan el balance. Entonces ellos hacen una triangulación para que todo cuadre. Si esto no cuadra por un peso, te van a llamar y te van a retener el impuesto, quizás si es que tuviste devolución, te lo van a retener. Si hay un peso de diferencia, aunque no lo crean. Por eso es tan importante que todo cuadre. Las DJs permiten eso. Hacer declaraciones juradas también permiten que a ustedes como personas, si es que ustedes pagan impuestos, tienen retención, le prestaron un servicio a otra empresa o fueron contratados por otra empresa, las declaraciones juradas yo le tengo que informar al servicio a todos los trabajadores que yo tuve en el año. Entonces yo tengo que poner el RUT del trabajador, el nombre y el monto que le pagué. Y así a ustedes le aparece como persona sus ingresos. Por eso todo eso hace match. No aparece de la nada. No es como con una varita mágica, ¿cierto? Que el servicio hace. Y aquí vamos a aparecer toda la información. No. La varita mágica somos los contadores, las personas que llenamos esa información para que llegue a cada contribuyente, a cada persona que tuvo ingresos, ¿ya? Y eso hay que llenarlo bien, hay que saber qué tipo de declaraciones juradas tenemos. El otro día estuve viendo, son muchas declaraciones juradas, deben ser por lo menos 100 o 150 declaraciones juradas que hay. Obviamente no todas las voy a tener que hacer yo, pero sí varias me corresponden a mí, por ejemplo, la de arriendo, la de sueldo si es que tuviese, la de honorarios, la declaración de base imponible, TJ de base imponible, y varias otras que pueden aparecer dependiendo del rubro que ustedes estén, ¿ya? Por eso es importante tener conocimiento, saber lo que estamos haciendo, para dónde vamos, ¿cierto? No solamente emprender a lo loco, sino que hacerlo adecuadamente. Y finalmente lo que terminamos es con el ciclo de vida. Todo esto es el ciclo de vida de un contribuyente o de una empresa, ¿ya? Tenemos la parte contable, tenemos la parte
balance, ¿cierto? El pago de impuestos anual, pago de impuestos mensual. Finalmente, que ayuda a que todos estos procesos se creen, se generen, se puedan hacer de alguna manera y que ustedes puedan tener toda la información en cada lugar. Ahora, algunos emprendedores me preguntan, esta clase ha sido de muy poca pregunta, así que aproveche de preguntar nomás. Pero algunos emprendedores me preguntan, Cari, pero finalmente, ¿cómo llevamos la contabilidad? La contabilidad, chiquillos, se llevan en un software contable. No se pueden llevar en Excel. Porque si yo tengo contabilidad completa, por ejemplo, nosotros en la universidad teníamos que llenar todo en Excel o a mano. Me acuerdo de que tuve que llenar unos libros así de grandes, contables, antiguos, donde había que hacerlo todo a mano. Pero hoy día ya no es así. Hoy ya se hace todo a través de un software contable. Si ustedes quieren tener su contabilidad, ustedes, como empresa, tienen que contratar un software que les permita llevar toda la parte contable, contabilizar las compras, las ventas y toda esta información. Y si tienen un contador, digamos, el contador tiene que tener un software. Ojo con eso, porque me ha pasado en algunas ocasiones que llegan clientes que ya están decepcionados, ¿cierto? O que le ha ido mal con otro contador, y yo les pido su contabilidad y ellos me dicen, no, que el contador nunca me la entregó. Chiquillos, cuando ustedes tengan un contador, asegúrense que ese contador tenga un software de contabilidad, cosa de que si ustedes se van el día de mañana, le entregue toda su contabilidad en un Excel con un libro diario, un libro mayor, ¿ya? Porque esa es información suya, es información de ustedes, no de ellos. Y él, como buen profesional, tiene que entregar esa información para que ustedes se puedan cambiar libremente. ¿Por qué? Porque ha pasado con algunos que me dicen, Cari, no tengo nada. Entonces yo como contador, ¿qué tengo que hacer? Rehacerle todo hacia atrás por un trabajo que esa persona ya pagó. Me pasó específicamente con una empresa que tiene una revisión en el servicio de puestos internos, una fiscalización por ingresos, están fiscalizando todas las facturas de venta. Y llegó a mí y me dijo, Cari, ¿sabes qué? Mi contadora no me contesta, se ha demorado mucho, la fiscalización ya está a la puerta y tengo que entregarle un sinfín de papel al servicio de puesto interno. Entonces yo le dije, vale, hagámoslo, pero mándame los libros legales, libro de compra, venta, honorario, libro diario y libro mayor. Y me dijo, no, es que yo no tengo nada de eso, la contadora lo tiene que hacer. Pero tú pagabas por un servicio, sí, yo le pagaba a la contadora por todo eso, pero no me lo entregó. Entonces lo que tuve que hacer yo es rehacerle todo para atrás. Y no era barato porque finalmente le podía haber cobrado muy poquito mensual, pero el tema como eran tantos meses se acumulaba y finalmente fue como mucho lo que le tenía que pagar. Ya, por eso es que es tan importante, tener una asesoría, un acompañamiento y que el contador tenga todo esto que le estoy diciendo yo. Bueno, y tenemos como la asesoría tributaria, ¿ya? ¿Qué tienen que buscar en un contador, chiquillo? Como para ir enlazado a todo lo que hemos hablado hoy día. Un contador ustedes tienen que buscar no solamente que le haga un formulario, sino que también tenga asesoría. O sea, a yo le pongo formulario versus asesoría. ¿Qué vamos a preferir? Que me haga solo un formulario y que quizá un familiar sabe hacer clic, ok, pero asumo que no voy a tener estado financiero para evaluar mi emprendimiento, o voy a tener asesoría, algún contador que me acompañe, que me diga si es que estoy bien o no, si es que estoy ganando plata, si es que estoy cobrando bien, probablemente el producto el precio de mi producto, si me están entregando toda la información, si es que hay algún beneficio del Estado que me avise, porque él que sabe es el contador. Por ejemplo, ahora hay un beneficio que se está dando en todas las empresas finalmente, que se llama la línea contrata o la línea de regresa también. No sé si la han escuchado en la televisión. La línea contrata es que el Estado, en este caso Consense, que es un organismo de capacitación, está aportando al empleador, en este caso a la empresa, un 30% del sueldo de ese trabajador. O sea, el Estado me aporta, si yo contrato a una persona por 400.000 pesos, me está aportando el 30% de ese trabajador por 6 meses.
Entonces uno dice, oye, hasta yo misma me puedo contratar, ¿cierto? Para aprovechar estos beneficios que me están entregando, y lo que estamos haciendo es dando una inyección de capital a la empresa también. Esos beneficios los tienen que tener, los tienen que saber. ¿Quién se los va a dar? Quizás no alguien que solamente le haga un formulario, sino que también le entrega asesoría. Tenemos que también entender cuando yo tengo un ingreso o cuando tengo ganancias, ¿qué voy a hacer con esas ganancias? Yo tengo unos clientes chiquillos que es una empresa de ascensores y gana muy bien. Ellos tienen mensualmente por lo menos una ganancia de, descontando todos los gastos, una ganancia como de 5 millones mensuales, ¿ya? Y ellos siempre me dicen, vamos mensualmente entregándoles balance, y ellos siempre me preguntan, ¿qué hacer con esos 5 millones? Porque algún otro me diría, dejémonos esa plata, ¿cierto? Trabajo tanto por este emprendimiento. Entonces nosotros lo que tenemos que identificar es que si es que la empresa necesita más inversión, ver si es que puede o no puede contratar a más gente, si es que le faltan manos, si es que le falta una inversión de algún equipamiento. No solamente es decir, me quedó ganancia, vámonos para el bolsillo, porque quizás le estoy quitando un oxígeno a la empresa. Por eso es importante saber si es que tengo ganancias, cuánto es lo que yo voy a aportar, quizás voy a dejar un margen de reserva. Yo casi siempre aconsejo y digo, dejen un 10% de la ganancia como reserva. En caso de cualquier cosa, la dejan ahí guardadita. Se va un trabajador y tengan que pagar indemnización, eh, tienen que pagar vacaciones, si es que tienen que contratar a otra persona, cualquier cosa, van a tener una reserva en este caso para guardar. Sin duda, algo que también va muy enlazado es la planificación tributaria. La planificación tributaria que se hace directamente en este caso es que es una planificación no para pagar menos impuestos, ojo con eso chiquillos, porque hace poco me pasó con un cliente nuevo que me dice, Cari, yo estoy buscando un contador que me haga pagar menos impuestos. Pucha, yo le dije, yo no soy la persona, porque yo no hago pagar menos impuestos. Yo lo que hago es planificar tus impuestos, porque yo no tengo manera para pagar menos impuestos. No tengo manera de cómo inventarte un gasto. Nosotros los contadores chiquillos podemos hacer maravillas. Yo lo he visto a lo largo de mi experiencia. He trabajado en varias empresas. Bueno, ya tengo mi emprendimiento, pero anteriormente trabajé como jefa de administración y finanzas en un factoring, en otras empresas. Y, y esto se da mucho porque los contadores podemos inventar cualquier cosa que no se nos ocurra. Nosotros podemos, no sé si han escuchado de el maquillar un balance. Me lo enseñaron en la universidad un profesor, no a maquillar el balance, sino que el concepto de maquillar un balance, de ponerlo bonito de alguna manera y de no pagar tanto impuesto. Yo puedo inventar, efectivamente, puedo contabilizar cualquier cosa que no tenga un respaldo, pero yo éticamente le dije, no lo voy a hacer porque eso no está bien. Lo importante acá no es no pagar impuestos o pagar menos impuestos, sino que planificarlo. Hoy día mismo me junté con un cliente en donde él tiene harto ingreso mensual. Me dijo, ya, Cari, planifiquemos este pago de impuestos porque no quiero verme pillado en abril y estar pagando una chorrera de plata, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos? Lo contratamos a él, eh, vimos todos los gastos que él tenía, qué inversiones podía hacer, él se podía comprar una camioneta, eso pasarla por la empresa, porque era efectivamente una camioneta que iba a permitirle hacer el negocio de la empresa, pero adicionalmente también le servía para uso personal, y empezamos a planificar de un impuesto que él tenía que pagar de, no sé, 10 millones de pesos anuales, le fuimos pagando 500.000 pesos mensuales. Y así a él no le afectaba el catch, el flujo. Claramente pagó menos impuestos porque vimos que él podía hacer una inversión potente en una camioneta, por ejemplo. Entonces, obviamente la camioneta me iba a rebajar impuestos. Si yo me hubiese quedado con los 10 millones de pesos, esos 10 millones se iban a llevar directamente al bolsillo, por ende pagan impuestos directamente. Y ahí es donde tenemos que ver las oportunidades que nos dan los negocios. ¿Qué oportunidades van a tener ustedes?
oportunidades de inversión, oportunidades de, quizás de invertir ese dinero en más mercadería, en importar, si es que tienen que comprar harta mercadería. Ahí ustedes tienen que ver cómo van a utilizar esa plata. Pero eso siempre va acompañado de una asesoría, de un acompañamiento y no solo, no al ojo, ¿no? Es que yo creo, así como se dice en la jerga, a lo comerciante, ¿cierto? A lo comerciante creo que esto es a mi olfato, no, porque ese olfato puede fallar. Y quizás yo estoy muy seguro que voy a ganar el doble y viene otra pandemia y nos vamos a la punta del cerro de nuevo, ¿cierto? Entonces tiene que ser muy ordenado, muy calculado, todas las decisiones que yo vaya a tomar. Y por supuesto, como último, es la tranquilidad empresarial. Esta tranquilidad empresarial que yo digo que, como les comentaba hace rato, finalmente este cliente que pagó como, el contador lo tenía como hace 3 años, o sea, pagó un montón de plata por 3 años porque nunca identificó realmente lo que estaba pagando, lo que estaba realmente llevando a la contabilidad, porque nunca tuvo un balance, porque nunca tuvo un estado financiero, porque nunca supo qué estaba pagando en su formulario. Entonces, para hacer un resumen, lo más importante es conocer este formulario. Aquí está todo. Si ustedes pagan 1.000 pesos, 2.000 pesos, 100.000 pesos o 1.000.000 de pesos, ustedes tienen que saber por qué estoy pagando ese millón, de dónde sale, de dónde nace. Nosotros cuando mandamos el pago de impuestos mensuales a los clientes, yo no les digo el monto total, yo se los detallo en un cuadrito y les pongo, usted tiene que pagar de IVA 50, de PPM 100, de retención 50, y todo eso más los honorarios tiene que pagar tanto. O sea, de que el cliente, si es que no sabe ver este formulario, él pueda analizar este cuadrito y sepa cuánto es lo que está pagando. Y el total va a ser lo mismo que yo estoy pagando aquí en el formulario. Esta es la base, contabilidad, contabilidad básica, donde vemos impuestos anuales, donde vemos PPM, donde vemos IVA, donde están los regímenes tributarios, ¿cierto? Que tenemos que entenderlo y saber en qué régimen tributario estoy. Si no, no puedo identificarlo. ¿Qué tipo de contabilidad voy a llevar? Súper importante. Libros contables. ¿Qué tipo de contabilidad? Si completa o simplificada. Como les dije, yo la que más recomiendo, porque siempre me preguntan, Cari, ¿cuál recomiendas? ¿Contabilidad completa o contabilidad simplificada? Va a depender. Ya va a depender del tipo de negocio que tienen. Como yo les decía hace un ratito, yo tengo una clienta que tiene un almacén en la Florida y ella me dice, Cari, yo no necesito contabilidad completa. ¿Para qué me vas a cobrar como contabilidad completa si a mí me da lo mismo tener contabilidad completa? Pero otros emprendedores, por ejemplo, que necesitan un estado financiero, por ejemplo, estos clientes que hacen mantención de ascensores, necesitan efectivamente un detalle, ¿cierto?, de lo que están vendiendo, un detalle de lo que están ganando, ellos necesitan saber cuánto equipamiento tienen y todas las cosas que finalmente se ven en un balance general, se pueden ver y analizar en un balance general, eso es, con contabilidad completa, pero no así con contabilidad simplificada. Chiquillos, les agradezco a todos su atención. Gracias a los que estuvieron conectados, fueron muy poquitos, por eso igual la clase se hizo más cortita, porque obviamente no hubieron nada de preguntas, hubieron muy poquitas preguntas, pero agradezco mucho su buena atención, espero que el curso les haya gustado. Gracias Francisco por tu tiempo, por estar ahí, espero haberle ayudado. Y esta charla ahí, sabemos que la Andreita la deja guardada, así que después igual se las va a hacer llegar a su correo, los que se inscribieron en este caso a la charla. Yo igual voy a avisarle a las chiquillas de Capacitarte para que la puedan ver. Y una vez más, gracias por el apaño y Gracias, muy bueno, me dice Carlos, qué bueno que le gustó don Carlos, y a Francisco y a todos los que estuvieron ahí. Les mando un abrazo, Andreita, no sé si estás por ahí como para despedir, si seguiste aquí o no, parece que se fue la Andrea. No, pero ahí está. Andrea, ¿me escuchas? Sí, Cari.
Sí, gracias. Eso quería despedirme de todos y que tú también te puedas despedir de todos los que están acá. Bueno, muchas gracias por participar y gracias a ti, Cari, por la actividad, estuvo súper buena. Y que continúen participando. Muchas gracias, chicos, que estén muy bien. Una Chao, buena don semana. Carlos, Francisco, Chao, que estén Catherine, bien. gracias por todo. Chao.